Pueden acompañarme en sus Biblias al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 8. Isaías 9, 8 es en la página 482 en las Biblias de inglés aquí en la iglesia, si quieren seguir el texto. Y si usted está tomando notas, a lo mejor quisiera apuntar que el título del sermón no es no el juicio, sino me haría un poco lo que era muy claro en mi mente cuando envié el título a nuestro secretario, no era claro para nuestro secretario. Bueno, ese es el énfasis, ¿no? La intención, como veremos, que hay muchos juicios que están cayendo sobre la nación de Israel. Dios está indicando muy claramente que no son el juicio, mayúsculas, ¿no? El juicio está todavía por venir. Isaías capítulo 9, empezando versículo 8, y leyendo hasta capítulo 10, versículo 4. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel. Y todo el pueblo lo sabe, es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y altivez de corazón afirman, los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los socomoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Por tanto, el Señor levanta adversarios de Rezín contra ellos e incita a sus enemigos, los arameos en el oriente y los filisteos en el occidente, que devoran a Israel a boca llena. Con todo eso, no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Pero el pueblo no haya vuelto a aquel que los hirió, ni han buscado al Señor de los ejércitos. El Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola, la hoja de palmera y el junco en un mismo día. El anciano y venerable es la cabeza, y el profeta que enseña la mentira es la cola, porque los que guían a este pueblo lo extravían, y los guiados por ellos son confundidos. Por eso no se complace el Señor en sus jóvenes, ni se compadece de sus huérfanos, ni de sus viudas, porque todos ellos son impíos y malhechores, y toda boca haga necedades. Con todo eso, no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Porque arde como fuego la impiedad, zarzas espinos consume y enciende la apresura del bosque, como remolinos suben en columna de humo. Por el furor del Señor de los ejércitos es quemar la tierra, y el pueblo es como combustible para el fuego. El hombre no perdona a su hermano. Cortan de un trajo lo que está a la derecha, pero aún tienen hambre, y comen lo que está a la izquierda, pero no se sacían. Por cada cual come la carne de su propio brazo. Manasés devora a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos están contra Judá. Todo eso, no se ha apartado su ira, y aún está su mano extendida. Hay de los que decretan estatutos inicuos, y los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas de su botín despojar a los huérfanos. ¿Qué haréis en el día de castigo y en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio, y dónde dejaréis vuestra riqueza? Solo queda encorvarse entre los cautivos, o caer entre los muertos. Con todo eso, no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Hace unos años, mi tío Tom vino a casa después de un día afuera. Al encontrar un escenario raro en su casa, tenía alrededor de 5 árboles que se habían tumbado, junto con su nueva parrilla, siendo movido desde el patio hasta el otro lado de la propiedad. Y después de primera vez a ver la parrilla, pensaba que sus amigos habían venido a jugar o hacerle un truco o algo así, que estaban desacomodados moviendo cosas, de una forma que
Llegas a casa y dices, bueno, alguien ha estado aquí. ¿Quién fue? ¿Qué habían hecho? Pero luego claramente los árboles mostraron que no era simplemente un amigo que estaba aquí, sino esos son árboles gigantes que fueron tumbados por el viento. Y viendo otros lados en la colonia, no había sido ningún tornado y no estaba seguro qué pasó aquí. Ese escenario que le saludó cuando llegó a casa. Después encontró, y a lo mejor algunos de ustedes sabían eso. Yo no había experimentado eso antes, sabía eso, pero hay un fenómeno en, en cuanto al clima que se llama microexplosiones o microbrotes, como en cuanto a tornados. De hecho, puede ser muy peligrosos hasta matar gente, pero son muy limitados en su rango, en su extensión. Yo mencioné ese concepto de un micro tormenta este día porque aquí en este pasaje Dios nos describe microjuicios, ¿no? Si quiere llamarlo así. Dios describe por nosotros sus microjuicios o pequeños juicios. Y estoy haciendo eso en base de esa declaración que se repite 4 veces en el texto, ese coro, si quiere llamarlo así. Usted que sale una y otra vez, lo encontramos esa primera vez, esas palabras mismas en Isaías 5:25 y ahora 4 veces más aquí, 5 veces que hemos visto esta frase ahora, hasta ahora en el libro de Isaías. Con todo eso no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Por lo tanto, es bien conocido ese tema a nosotros. En la sinfonía de Beethoven, esas notas que suenan, también es mucho más difícil hacer ese sonido, pero cuando intenté cantarlo, no puedo, escucho en mi mente, pero es difícil para mí reproducir ese sonido, ¿no? Pero ese tema que se repite en la sinfonía, tenemos aquí 4 veces en nuestro texto, y es contra ese trasfondo de Dios pintando un escenario muy difícil de juicio y sin embargo diciendo que esto no es el juicio. El juicio es mucho más serio, mucho más profundamente difícil que esto. Son cosas horribles sucediendo, pero esas cosas son microjuicios comparados al juicio que está por venir. Así que estamos enfrentados aquí con los microjuicios de Dios que estaban cayendo sobre Israel. Podemos pensar en otros pasajes bíblicos que hablan de estos tipos de microjuicios, ¿no? Pero también podemos pensar en microjuicios de nuestras vidas. Ahora, al mencionar ese término de microjuicios, hay un gran riesgo aquí, un riesgo de ofenderle a usted. Si usted diga, espera, yo he pasado por algunas dificultades muy significantes en mi vida y yo sé que es cierto con muchos de ustedes, para muchos de nosotros, que hemos enfrentado a través de nuestra vida cosas como incendios de la casa, perder un trabajo, separación de familiares. Algunos de ustedes fueron abusados siendo niños. Algunos de ustedes han sido asaltados sexualmente a través de sus vidas. Algunos de ustedes han ido a la guerra. De hecho, han recibido disparos de personas, han sido falsamente acusados por otros. Algunos de ustedes han experimentado tornados y terremotos en sus vidas. Y este sermón no tiene significado. Dios no está diciendo aquí que esas cosas no sean de hecho dolorosas en nuestras vidas. Si enfermedades que caen sobre nosotros, las aflicciones desde afuera que caen sobre nosotros, Dios no está minimizando esas cosas de ninguna forma, para nada, aquí. Pero Él sí está diciendo que esas dificultades que enfrentamos, estos juicios, estas cosas difíciles, son cosas pequeñas, son juicios pequeños comparados a lo que está por venir. Y Dios quiere que nosotros veamos a estos microjuicios y que los experimentamos aún en nuestras propias vidas
para que respondemos correctamente y nos preparamos correctamente, apropiadamente para el juicio que está todavía por venir. Gente de Dios quiere que ustedes noten estos microjuicios para que cada uno de ustedes pueda responder correctamente a los microjuicios de Dios para que pueda ser salvo en el día de juicio. Los microjuicios de Dios sirven muy claramente en el pasaje como una advertencia a nosotros del juicio venidero. Y Dios nos está enseñando aquí varias cosas sobre la naturaleza de su juicio o sobre la naturaleza de juicios y dificultades generales en esta vida. Como las Escrituras hacen una y otra vez. Eso es cierto a través de todo el libro de Isaías. Dios toma toda la responsabilidad por la organización de estos juicios. Lo vemos nuevamente en nuestro pasaje. Dios es soberano sobre esas cosas. Versículo 8. El Señor envía mensaje contra Jacob. No es una carta de espero que te sientes bien. No es una palabra bonita. Es una palabra en contra. Y es una palabra que ha caído sobre Israel. Dios a través de la boca de Isaías está enviando una palabra de juicio. Es como si estuviera hablando el Señor que existiera a través de la boca de su profeta. Es una palabra pesada, difícil. Es una palabra también en que Él es soberano, ¿no? Versículo 11. Por tanto, el Señor levanta adversarios de reyes en contra de ellos e incita a sus enemigos. Entonces, versículo 14. El Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola. Versículo 17. El Señor no se complace en sus jóvenes. El Señor es soberano sobre el juicio. El Señor también enseña aquí que Dios envía juicios para enseñarnos sobre su odio del pecado, ¿verdad? ¿Por qué está haciendo eso el Señor? Bueno, versículo 9. Los que con arrogancia y altivez de corazón afirman. Versículo 13. Porque no lo buscan, porque el pueblo no ha vuelto a aquel que los hirió. Por eso lo va a cortar la cabeza y la cola, porque ellos han sido desviados y han seguido en pos del liderazgo de hombres quienes los desviaban y los llevó por el camino equivocado. Así que Dios está enseñando a ellos sobre la naturaleza de su juicio, que Él es soberano. Dios está enseñando que Él odia el pecado. Y también vemos aquí versículos 14 hasta 17 que Dios está enseñando que su ira es universal, que nadie podrá escaparla. Si usted es en la cabeza o la cola, si usted es un hombre joven o si usted no es nadie, el huérfano, viuda, no habrá gozo del Señor, felicidad del Señor, nada de misericordia. La ira de Dios es universal. Dios también quiere que veamos que su enviar de estos microjuicios a la tierra no solamente afectan a todos, porque todos han pecado y que Dios está en control, no son cosas afuera de su control, sino Dios también quiere que veamos, versículo 18 y adelante, que la ayuda del hombre es vacío. La ayuda del hombre es vacía cuando viene a la protección. Dios está hablando en versículo 18 del incendio que quema toda la tierra, y no es un incendio físico de que está hablando aquí, ¿verdad? Es un incendio metafórico de maldad conquistando la nación y quemándola, como quema y destruye a gente y relaciones humanas. Y nos dice versículo 19 que nadie podrá salvar a su hermano en esta hora. De hecho, lejos de poder ser capaz de salvar a los familiares de uno de la maldad que está quemando a toda la tierra, de los efectos de tal maldad. Vemos que parte de la maldad
es que gente se va a devorar a sus propios miembros familiares, su propia familia. Hay algunos versículos preocupantes aquí, versículo 20 en particular, ¿verdad? Ningún hombre perdonará a su hombre, cortan de un tajo lo que está a la derecha, pero aún tienen hambre y comen lo que está a la izquierda, pero no se sacian. Cada cual come la carne de su propio brazo. Es como que cada uno hará como desea, según sus propios ojos, lo bueno. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí Isaías con esta imagen? Bueno, usted sabe, si ha leído los libros de Levítico, Deuteronomio, que Dios habla de que si ustedes no quieren escuchar mis palabras, viene el día en que usted estará atrapado en la ciudad y de hecho van a estar cometiendo hechos de canibalismo, no hablando solamente de canibalismo general, sino la palabra de Dios nos describe de que algunas de las consecuencias de la rebeldía contra Él es que aún mamás van a estar comiendo sus propios hijos. Y luego llegamos a los libros de Primero y Segundo Reyes y Crónicas y encontramos que esa cosa increíble sucedió. Pero este versículo describe aún un paso más allá de eso, ¿no? Devorando la carne de su propio brazo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Dios aquí? Bueno, seguramente parte del juicio podemos decir era el canibalismo que se cayó sobre Israel, pero lo que está siendo escrito aquí en realidad es como aún adentro de la propia familia de uno, ellos al lado izquierdo y derecho, ellos quienes deben estar cerca, ellos quienes deben estar cuidando uno al otro, que no van a hacerlo para nada, que van a estar tan consumidos con cuidar a sí mismo, que asimismo que no van a tener en mente a los demás, que ellos van a estar dispuestos a devorar aún a ellos más cercanos a ellos. Es mostrado en versículo 21 porque el texto nos enseña todas las tribus que hubieran estado más cerca. ¿Por qué? Porque no solamente eran hijos de Jacob, ¿verdad? Sino esos son los dos hijos de José también. Ellos tienen una conexión orgánica juntos, Manasés y Efraín. Hubieran sido amistosos uno con el otro, apoyando uno al otro, pero no. Manasés y Efraín también se van a devorar uno al otro y ambos están contra Judá. Nadie en quien confiar. El juicio de Dios está siendo mostrado aquí, ilustrado aquí por nosotros. Dios lo trae por causa del pecado. Y al hacerlo, no hay nadie se queda para ayudar, no hay nadie para ayudar. Y nos dice versículo 4, el extenso de eso, versículo 10:4, solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. Aún la muerte misma está en la vista aquí. Y sin embargo, por todo esto, aún la muerte misma, por todo eso, con todo eso, no se aparta su ira. Y aún está su mano extendida. Dios está ilustrando por ellos y por nosotros en esto que hay un juicio mayor que está por venir. Y a lo mejor usted piensa en esto en términos de, es una cosa horrible, ¿no? A quemarte la mano. Es algo horrible alcanzar y a lo mejor agarrar o en un fogata, ¿no? Estás quemando unas leñas ahí y piensas, necesito mover ese palo que está ahí, y metes mano y te das cuenta que aún desde lejos parece que no estaba prendido ahí abajo y ya estaba muy, muy caliente. Bueno, Dios está diciendo, hay una diferencia entre tocar una rama caliente y tiene un poco de llama abajo. Eso puede ser mal, pero es otro mundo encontrarte en medio
de aquella fogata. Y Dios está diciendo, está enviando esos microjuicios. Solamente no son advertencias a nosotros en cuanto al juicio venidero. Juan Calvino escribe sobre este pasaje. Todas las instancias de castigo que ahora producen temor o terror no son nada más, sino una preparación para la venganza final con que va a explotar contra el reprobado, y las muchas cosas que dejará a un lado aparentemente preserva para aquel último gran día. Así que luego versículo 13, capítulo 10 nos enfrenta con esta pregunta, series de preguntas de hecho. ¿Y qué haréis en el día de castigo? En la desolación, devastación que vendrá de lejos. ¿A quién huiréis por auxilio? ¿Y dónde dejaréis vuestra riqueza? ¿Qué es lo que harás? Dice Dios. Y en una forma muy paralela, como acabamos de leer en Apocalipsis 6, en que Dios describe esos primeros 4 sellos, ¿no? Y la impresión y la enfermedad y la guerra y la hambruna que vendrá sobre la tierra. Y esas son condiciones describiendo ese tiempo en esos días difíciles. Y sin embargo no es hasta el 6º sello cuando vuelve el Cordero y el pueblo diga, esto es ahora demasiado, no podemos aguantarlo. Pensábamos que tal hambruna, pensábamos que plagas, pensábamos que guerra era lo peor que podría sucedernos, pero ahora, habiendo enfrentado la ira del Cordero, nos damos cuenta que hay mucho, mucho peor juicio que está por venir. Los microjuicios de Dios sirvan a nosotros como advertencia en cuanto a su juicio venidero, que Él es soberano sobre todo. Es mucho más intenso, que Él odia al pecado y que no hay nadie que podría salvarle en aquel día a usted, aun de la muerte misma. Hay un juicio más grande que la muerte, guerra, plagas, hambruna. La ira de Dios es mucho más grande. ¿Por qué nos dice esto Dios? Yo creo que nos ayuda si nos alejamos un momento de este pasaje y nos hagamos la pregunta, ¿a quién estaba predicando Isaías cuando predicó este mensaje? Él está hablando aquí a los 10 tribus del norte, ¿no? Pero es más probable que los 10 tribus del norte nunca escucharon ese mensaje. Por eso no quiero decir que no, expertamente no lo escucharon, sino quiero decir que Isaías hubiera predicado ese mensaje al sur y a lo mejor enviar a algunas personas al norte lo hubieran escuchado, pero principalmente está enseñando ese mensaje, predicando ese mensaje a los 2 tribus quienes se quedan en la nación de Judá. Pero ¿por qué es importante esto para nosotros que reflexionemos en esto? Porque es importante que usted y yo constantemente estemos aprendiendo de los microjuicios que nos suceden no solamente en nuestras vidas, sino también que suceden alrededor de nosotros en el mundo, que nos despertamos y escuchemos este mensaje, ¿verdad? Puede ser fácil decir, bueno, eso es algo para gente de hace 2.700 años en el pasado. Tiene mucha relevancia por nosotros hoy día. Las lecciones son para nosotros también. Quiero extraer en particular 4 lecciones por nosotros en nuestro texto mientras consideramos a los microjuicios de Dios con que nos advierte. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser impactada mi vida por el hecho de que malas cosas suceden en el mundo, malas cosas suceden una otra vez,
¿Cómo debo cambiar la forma que vivo? ¿Cuál es la forma correcta de responder? Voy a darles 4. Primeramente, los microjuicios de Dios le llaman a usted a arrepentirse, no solamente reedificar. Versículos 8 hasta 12. Cuando nos llega dificultad en la vida, es muy fácil para nosotros responder en una forma humanista, ¿verdad? Versículo 9. Y todo el pueblo lo sabe, es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y altivez de corazón afirman, los ladrillos han caído, pero con piedras labradas, ¿verdad? Un ladrillo es hecho por hombre y se colapsa más fácil. No se preocupen, vamos a reedificar con piedras sólidas. Los sicomoros han sido cortados. Ningún problema, para nada, no pasa nada. Vamos a seguir reemplazándolos con cedros. Esos son los árboles más grandes, más fuertes en este tiempos de esta parte del mundo. Vamos a hacer lo mejor esta vez, ¿no? Ponerle en lenguaje moderno, digamos, a lo mejor mi viejo Ford se descompuso, ningún problema. Voy a comprar un Mercedes ahora. Ningún problema, para nada. Y nuestra actitud cuando Dios envía estos microjuicios a nuestras vidas muy fácilmente puede ser: no te preocupes, yo voy a meterme en mano y voy a poder arreglar todo eso y ganar a Dios aún. Pero Dios aquí lo hace muy claro a usted y a mí que esto no es un desafío que usted quisiera dar a Dios. No es algo que quieres desafiar a Dios, hacer, no te preocupes Dios, este microjuicio, esto no es significante para agarrarme la atención. Y si usted es hijo de Dios, si usted es alguien a quien Dios ha escogido desde la eternidad pasada, una de las grandes consolaciones, pero también algunos de los grandes terrores de la doctrina de la elección es: si usted rechaza la disciplina y corrección del Señor, Él va a perseguirle a usted con juicios más pesados para llamarle a usted a sí mismo. Y algunos de nosotros podemos llevar testimonio de eso, ¿no? Yo tuve un microjuicio en mi vida que era un 8.5, digamos, y lo dije, está bien, yo voy a arreglar el problema yo mismo, yo solo. Luego nos llega un 12.0 juicio. No hay ningún problema. Soy David Hansen. Tengo muchas soluciones en mente. Ahora seguimos a la escala 24, doble microjuicio y además, ¿no? Dios envía tales juicios no para que digamos, está bien, yo lo tengo todo bajo control, Dios, sino para sacudirnos, para despertarnos, para llamarnos no meramente a reedificar, sino a arrepentirnos. Ahora, yo no estoy diciendo que cuando se ponche la llanta de usted, que no debe usted cambiar la llanta ponchada, o ver un poco de YouTube y averiguar cómo arreglarlo, ¿no? Hacer lo que sea lo necesario. Pero estoy diciendo que necesitamos tener cuidado no meramente reparar la llanta ponchada y seguir como si nada en la vida. Que Dios envió esa dificultad en la vida de usted. Él envía esas dificultades en nuestras vidas para que hagamos caso. Y es mejor despertarnos cuando hay un sacudo pequeño que voltearnos y seguir dormidos espiritualmente y desafiar a Dios y decir, no, vas a necesitar ser mucho más grande un sacudo para despertarme a mí. Esa es la advertencia aquí de los versículos 8 hasta 12. Dios coloca esos señales claves en nuestras vidas para llamarnos a arrepentimiento, para que cambiemos nuestro camino. Ahora aquí en la calle Southport todos han visto que están haciendo construcción, ¿verdad? Bueno, están renovando por lo menos el agua, a lo mejor a otros servicios también, y eso significa que entre semana muchas veces tiene toda la calle cerrada completamente
Y yo he visto en que donde hay como esos barriles naranjas ahí, tienen los cosas para estorbar. Y algunos días si usted ve ahí afuera, atrás de los barriles naranjas en las señales y todo lo demás, hay, hay han cavado hoyos que ahí nada más ves las cabezas de los hombres y usted podría salir corriendo, volando, pasar esos obstáculos y podría pasar esas señales y todas las demás advertencias. Pero la razón que ellos ponen eso es para que usted no se lastima. Usted no quisiera tener su auto ahí, ahí cayendo en un hoyo, ¿no? De una forma parecida, Dios envía esos microjuicios a nosotros en nuestras vidas. Y Él entonces, quiere tener nuestra atención. Sea lo que sea, donde sea que esté dificultad en su vida, desilusión, frustración, desánimo, cosas que está cayendo sobre usted, Dios que los lleva a Él y diciéndole, ¿hay pecado aquí de que necesito arrepentirme? Dios, ¿hay lecciones que necesito aprender? ¿Han desalineadose mis valores y tú estás quitándome algo que he intentado amar y en que dependo? ¿En que no debo estar tan enfocado? Dios envía microjuicios, versículos 8 a 12, llamándonos a arrepentirnos, no solamente a reedificar o reemplazar o reparar y seguir adelante, oportunidades para arrepentimiento. Número 2, versículos 13 a 17, Dios envía los microjuicios para que usted lo buscará, y no la sabiduría convencional. El enojo, la ira de Dios sigue en versículo 12. Su enojo todavía está ahí, su mano todavía extendida porque el pueblo no busca al Señor. ¿A qué buscan? Buscan al profeta que enseña mentiras. Los líderes de este pueblo, quienes los causan pasar por malos caminos, aún caminos a la destrucción. Y versículo 17, a escuchar la tontería. Ellos no buscan a Dios para nada. Ellos no lo buscan. Y este es el nombre de Dios, ese atributo de Dios que hemos hablado de otros pasajes. Versículo 13, no ha buscado aquel que los hirió. Ese es el Señor, el heredor, ¿no? El que hire o lastima. Hemos hablado de eso en otras partes de las escrituras. Yo creo que Pastor Weiss lo traduce, creo que a veces en el pasado, Dios, el que como que da moretones, ¿no? En otro profeta menor cuando estaba predicando. Ese es el concepto aquí, ¿no? Así que cuando viene dificultad en la vida de usted, una de sus respuestas equivocadas, en particular como americanos, es: voy a levantarme yo solo, yo puedo arreglarlo yo solo. Dios dice: párate un poco, no reedifiques, asegura que estés arrepentido. Número 2, ¿qué podemos hacer? Segunda cosa que podemos hacer en tiempos de crisis es decir, tengo mis propios expertos. ¿Sabes qué? Puedo hablar con gente que me tiene una buena palabra de ánimo, una buena palabra para solamente seguir adelante. No, esfuérzate un poco más, lo que sea, como sea el caso. Pero Dios está enviando dificultad y está haciéndonos, provocándonos para que hagamos la pregunta: ¿a quién escucho? ¿A cuál expertos escucho en mi vida? ¿Quién en realidad tiene mi oído? ¿Quién cuya opinión la verdad valoro? Porque Dios envió dificultad sobre Israel y en vez de ellos diciendo, bueno, debemos buscar la palabra de Dios, debemos volver a la palabra de Dios, debemos
afinarnos, conectarnos a los profetas del Señor, ellos quienes nos hablan. Pero sabemos que es difícil escucharlos, pero están diciéndonos la verdad, están diciendo la palabra de Dios. En vez de eso dicen vamos a tener nuestros propios expertos, vamos a tener nuestros propios personas para decirnos cosas. Los microjuicios de Dios nos da a ustedes y a mí oportunidad de preguntarnos, ¿estoy yo valorando la palabra de Dios? ¿Estoy yo en la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios lo que define por mí lo que es bueno y correcto y de valor? ¿O hay otros expertos quienes están formando el rumbo de mi vida, quienes me estén diciendo lo que es bueno y malo, lo que tiene valor y lo que no tiene tanto valor? ¿Cómo debo invertir mi tiempo y cuál es perder mi tiempo? O a lo mejor podemos de una forma más convictador ponerlo así. Si alguien siguiéndome 48 horas, alguien me diría que la voz de más valor, más importante en mi vida fuera esta voz. O dirían, sabes, que por las cosas que lees y escuchas, este es solamente una fracción muy, muy pequeña de estas voces. Estamos buscando los pensamientos, la voluntad y sus deseos de Dios, sus valores por nosotros mismos. Y acuérdense que Dios está haciendo eso para despertarnos. Él está haciendo todo eso desde amor, desde su amor, diciendo, no edifiques tu casa sobre la arena. Y cuando lo haces, yo lo voy a sacudir para que se te va a caer. No reedifica, sino parte un poco. Piensa, ¿estaba yo sobre la roca? Cuando envío problemas, no digas, bueno, seguramente hay expertos quienes pueden arreglar eso. No, busca mi cara, busca mi rostro, venga a mí, claman a mí en el día de tribulación y yo te escucharé. Los microjuicios de Dios nos llaman a arrepentirnos, nos llaman a buscar el rostro de Dios. Número 3, los microjuicios de Dios, versículos 18 a 21, llaman a usted y a mí a encontrar un hermano a quien podemos confiar. Versículos 18 a 21, esos versículos nuevamente con esa imagen preocupante de canibalismo, aún adentro de la familia, la misma familia cuidando a sí mismo solamente. Y Dios está diciendo que hay problemas suficientemente grandes que aún sus amistades mejores, humanas, tus relaciones familiares más grandes, mejores, no pueden regalar eso. Y de hecho, habrá un tiempo y un lugar en que ellos ni van a intentar ayudar ni arreglar esas cosas. Y es una experiencia dolorosa, ¿no? Pero probablemente usted haya estado ahí. Aun si usted tenga 8 años, ha estado en esa situación en que está ahí, le duele mucho. O sea, alguien en la escuela dijo algo feo, le dijo algo feo y está muy triste y le duele y aún su mamá llega a punto de decir, bueno, tendrás que ir a tu cuarto y pensarlo tú solo. ¿Verdad? En que tengo un dolor profundo en mi vida y usted me escuchará hablarme a 1 o 2 veces, a lo mejor en algún punto dices, ok, podemos seguir adelante con otra cosa y ya no me hables de esto. Y Dios está describiendo aquí un día de juicio, no solamente en esta tierra, en que, o solamente en esta tierra, en que gente habrá en tanta agonía, ellos solos que sus propios hermanos y hermanas, sus propios familiares, ni van a buscar su bien interés porque están ahogándose en sus propios problemas, ¿no? Cuando leo eso, a lo mejor usted diga, pues este es muy deprimente, ¿no? Hoy, muchas gracias, pastor. Yo ahora ni puedo ver mi propia iglesia y decir, mis pastores
Mi pastor me dice que no puede confiar en mis propios hermanos y hermanas en Cristo. Eso es algo pesado, sí. Bueno, ahora vamos a empezar 9 semanas, ¿no? Pero, ¿por qué nos dice Dios que hay un nivel de juicio, un nivel de dificultad que ni podríamos ayudar uno al otro con este problema? Que ninguno de nosotros, de hecho, es amistoso, suficientemente amistoso para poder ayudar con eso. Bueno, nos está enseñando eso porque para que entendamos que hay un amigo más cercano que un hermano. Y este pasaje, versículo 18 a 21, es la razón por qué necesitamos un hermano mayor, el Señor Jesucristo, quien en el día de tribulación no nos va a devorar, no va a dejar hablar nuestras necesidades para defender a sí mismo, sino quien en realidad va a poner su y mis intereses más allá de los de él mismo, ¿verdad? Porque hay cierto nivel de dolor, cierta cantidad de dolor que aceptaremos por alguien que amamos, ¿no? Y a lo mejor piensa, y regresamos a esa ilustración de llamas, ¿no? De fogata. La verdad, ¿podría usted obligarse a sí mismo si usted sabría que su hijo iba a quemarse, que usted podría como que resistirlo, aguantarlo, si podría poner su mano 20 segundos ahí en las llamas? ¿Usted podría hacer eso? No sé. Pero lo que sí puedo decirle que las buenas noticias para nosotros esta mañana es que Jesucristo vino a la tierra y no por accidente se cayó en la tierra, en la llama de la ira de Dios, no sabiendo cómo, sino por ser omnisciente. Sabía cuánto intenso era, qué tan intenso y doloroso era para ir a la cruz y para tomar no un microjuicio de Dios, no un microjuicio de Dios, sino estar dispuesto a andar voluntariamente en las llamas, para que usted y yo no tendremos que hacerlo. Dios quita esos microjuicios, Él quita nuestros ayudantes humanos, apoyos humanos, para que podamos nosotros buscar el hermano que siempre es fiel al Señor Jesucristo. Y esto nos lleva entonces a número 4 y finalmente a capítulo 10, 1 a 4, los microjuicios de Dios. Le llama a usted a estar seguro más bien, que Dios es su única opción, única esperanza para seguridad. Esos son los versículos que nos hacen preguntar qué haremos en los días de desolación y el día de juicio. ¿Y qué haréis en el día del castigo, de la devastación que vendrá de lejos? Aquí no iráis por auxilio, y donde dejaréis vuestra riqueza. Y Dios envía estos microjuicios para revelarnos qué tan débiles son todos nuestros planes de segundo plano, no todas nuestras seguridades, todas nuestras amistades. Decir, yo soy fuerte, yo puedo arreglarlo, yo puedo alcanzar esta meta. Dios envía los microjuicios para que podremos ver qué tan sacudibles, qué tan débiles somos nosotros. Nuestros planes son para qué. Para que, versículo 4, no somos ellos quienes digan, si mí se encobrará entre los cautivos o caer entre los muertos, sino en cambio que digamos, por la gracia de Dios, conmigo, Dios con nosotros, ¿verdad?
nos permite enfrentar esos desafíos y juicios. Y estos microjuicios, ¿saben? Nos parecen muy inconvenientes a veces, ¿no? No nos gusta que haya barriles naranjas en la calle. Yo quise pasar por ahí. No nos gusta que haya topes en la calle. Yo les había comentado antes, ustedes ya saben, ¿no? Sobre Rick Viscoria, el veterano de Vietnam que estaba sirviendo como cabeza de seguridad por Morgan Stanley, y en su oficina de los Torres en Nueva York. Y Rick no estaba muy feliz cuando había un primer intento y dijo a los ejecutivos: necesitamos mover nuestras oficinas a New Jersey. Y ellos dijeron: no, vamos a quitarnos aquí. Ese edificio, dice él, nos va a atacar otra vez. Si nos quedamos aquí, terroristas van a atacar otra vez. Entonces yo voy a obligar a gente que practiquen correr cómo salir de ese edificio de una forma eficaz. Y era muy inconveniente, ¿no? La gente en Morgan Stanley tenía trabajo que hacer. No les gustaba que haya alarmas y corriendo a evacuar un edificio, ¿no? Pero llegó un día en que Rick tenía razón. Y las oficinas de Morgan Stanley había una tasa de sobrevivencia muy, muy alta porque habían practicado. Y Dios puede enviar juicios a nuestras vidas, y si lo hace, envía tiempos difíciles, no para destruirle a usted, no porque no le importe usted a él, sino en cambio porque, versículo 4, porque no quiere que usted esté enfrentando la cárcel, servidumbre y muerte sin él. Esta gente escogió hacer exactamente eso. Israel dijo: preferimos ir al servidumbre, cautiverio solos que escuchar la palabra de Dios. Preferimos enfrentar a deportación siriano que arrodillarnos la rodilla a Dios y doblarnos la rodilla ante Dios. Y a fin de cuentas quisiéramos enfrentar hasta la muerte lejos de Dios, pero Dios es tan bondadoso para venir a usted y a mí y decirnos: ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Porque sí, la cárcel puede venir, y sí, la muerte sí vendrá, si no regresa Jesús primero. La muerte vendrá por nosotros, pero no tenemos que enfrentar la cárcel y la muerte solos. El testimonio largo de la historia, desde hace los días de rey David en Salmo 23, puede ser que paso por la valle de sombra de la muerte, pero tú estás conmigo. O Salmo 27, puede ser habrá un ejército de enemigos rodeándome, pero no temeré, porque tú estás conmigo. Y hermanos y hermanas, yo les predico a ustedes esta mañana no como alguien que esté aquí pretendiendo, imaginando que todas nuestras vidas sean fáciles y bonitas, sino de hecho como alguien que conoce que sus vidas no son perfectas ni fáciles, que hay todo tipo de microjuicios representados aquí en este cuarto esta misma mañana, y hay cicatrices por microjuicios de pasado. Pero la pregunta es, ¿vamos a responder a ellos con arrepentimiento, con buscar
al Señor, con confiar en Cristo para nuestra salvación, en decir finalmente, yo quiero tener a Dios conmigo, o seguiremos el camino de Israel, al decir yo soy suficiente para esas cosas, yo solo. Dios en gracia envía esos microjuicios a nuestras vidas para despertarnos, y que Él, en su gracia, nos despierta a través de los microjuicios para que no nos enfrentemos con el juicio al fin de los tiempos. Amén. Que Dios nos muestre esta bondad y permite que esas palabras nos penetren el corazón. Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestras debilidades, tú conoces nuestra humanidad y como solemos depender en la carne, tú sabes que tan fácil es para nosotros, en vez de buscar expertos humanos y buscar nuestro propio camino, salida de problemas nuestras, y pedimos, Señor, que nos despiertes en tu amor y que nos despiertas a la realidad para que encontremos protección y esperanza y un hogar en Cristo. Somos tan agradecidos, Jesús, que tú estás dispuesto a estar con nosotros, aún estar, no con nosotros, sino de hecho estar en nuestro lugar, para que seamos salvos. Pedimos todas las cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén.